Germán Pineda es hipnólogo clínico, entrenador mental y conferencista internacional. Germán se ha preparado académicamente en Argentina, Cuba, Brasil y Colombia. Tiene estudios en psicología, hipnosis clínica ericksoniana, terapia regresiva y programación neurolingüística. Desde sus propias experiencias de vida, entendió que el autoconocimiento era lo que lo llevaría a generar los cambios que necesitaba en su vida. Y fue hasta entonces donde supo que debía compartir con muchas personas esas herramientas. Desde el año 2007, Germán dedica la mayoría del tiempo a la terapia individual y grupal. También asesora empresas e instituciones, dicta talleres y cursos de crecimiento personal y además ofrece formación en hipnosis clínica a otros terapeutas, médicos y psicólogos. Su amplia experiencia y entender el funcionamiento del cerebro mediante las últimas investigaciones que ha divulgado la neurociencia le ha permitido incluir nuevas técnicas como el de condicionamiento emocional, el cual consiste en la liberación de las cadenas de creencias inconscientes a través de la búsqueda de las emociones, logrando así desvincular la asociación de dolor emocional y trauma y resolverlo en momentos muy cortos e intensos. Germán es un investigador inquieto del funcionamiento del cerebro. Está siempre en constante aprendizaje, pues sabe que siempre hay nuevos descubrimientos que lo llevan a lograr mejores resultados. Tal vez hoy o en los próximos días se revelen para ti respuestas que habías buscado durante mucho tiempo. Depende de ti y de tus propias reflexiones. Cada experiencia será única e individual a pesar de que el proceso sea en grupo. Te darás cuenta que reconectar con tu conciencia te brindará siempre nuevos caminos y nuevas oportunidades. Hoy estará con nosotros y nos acompañará durante 4 semanas para conectarnos y sintonizar nuestra conciencia. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por confiar en mí y por regalarse este tiempo que va a ser de mucha utilidad para todos. La verdad es que me emociona mucho poder compartir con todos ustedes, sobre todo porque de esta manera virtual estamos llegando a muchas más personas. Y bueno, también nos brinda como la oportunidad de desmitificar la creencia que se tenía que las terapias o los entrenamientos vía online no funcionaban o no daban los mismos resultados que de forma presencial. Y lo cierto es que todos los días vemos más personas que se unen. Yo los llamaría los más osados y valientes, porque de verdad que se requiere valentía para estar acá y poner toda la motivación para generar cambios en nosotros. También muchas gracias a todas las personas que han creído y se han unido a estos procesos desde hace muchos años, desde los lugares más alejados del planeta. He tenido pues personas desde Rusia, de Canadá, de Estados Unidos, de Bolivia, muchas personas de Chile, de Argentina, de Brasil, de España, bueno, de Colombia, desde todas las ciudades, y han estado presentes de forma virtual y han logrado sus objetivos. Lo que hoy tenemos es el inicio de un cambio. Es un reto de 4 semanas donde de todo corazón espero que cada uno de ustedes pueda llevarse algo, algo positivo, algo que les dé mucho crecimiento. Quiero contarles pues que esta no es una labor solamente mía, esta es una labor que no habría sido posible sin el apoyo de mi hija Angélica y mi nieta Juana, quienes nos acompañan esta noche. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y se han encargado de realizar la convocatoria, el seguimiento, la producción de todo lo que vamos a estar compartiendo en este taller. Espero que puedan disfrutarlo y bueno, que les llegue muchas respuestas y sea todo un gran motor de motivación hacia todos los cambios positivos en sus vidas. Y quiero iniciar el día de hoy con una historia que ocurrió hace más de 2 siglos en un monasterio en el Oriente. Este era un gran maestro zen budista, tenía una afición y era que le encantaban los gatos y tenía de mascota un gato, el cual era su adoración.
Cuando llegaba la hora de las meditaciones con sus alumnos para que el gato no interrumpiera, él le ponía un collar y lo cargaba en su regazo. Una mañana, el maestro, que ya estaba pues bastante entrado en años, bastante viejo, amaneció muerto y el discípulo más veterano ocupó su lugar. Todos los monjes se preguntaban, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con el gato? Pues como homenaje a la memoria de su amigo instructor, el nuevo maestro decidió permitir que el gato siguiera frecuentando las clases del budismo zen. Algunos discípulos de monasterios vecinos que viajaban mucho por la región descubrieron que en uno de los más afamados templos del lugar tenían un gato que participaba en todas las meditaciones y la historia empezó a correr. Pasaron muchos años y cierto día encontraron al gato muerto y los alumnos pues del monasterio, quienes ya no eran los mismos, pues se buscaron otro gato. Entre tanto, los otros templos empezaron a introducir gatos en sus meditaciones. Pensaban que el gato era el verdadero responsable de la fama y la calidad de la enseñanza del gran maestro y olvidaban que el antiguo maestro era un excelente instructor. Bueno, pasó una generación y empezaron a surgir tratados técnicos sobre la importancia del gato en la meditación zen. Incluso un profesor universitario de esa época sostuvo la tesis aceptada por toda la comunidad académica de que los felinos tenían la capacidad de aumentar la concentración humana y eliminar las energías negativas. Bueno, y así durante un siglo el gato fue considerado parte esencial para el estudio del budismo zen en aquella región. Hasta que llegó un maestro que tenía alergia a los pelos de los gatos y decidió retirar el gato de sus prácticas diarias con los alumnos. Claro, hubo una gran negación negativa, pero ¿cómo se le ocurría al maestro meditar sin un gato? Pero el maestro insistió y como era un excelente instructor y los alumnos seguían con el mismo rendimiento escolar, pese a la ausencia del gato, entonces pues sí, ya empezaron a sacar los gatos, poco a poco los monasterios fueron eliminando los animales de las clases y al cabo de 20 años empezaron a surgir nuevas tesis revolucionarias con títulos convincentes, como por ejemplo la importancia de la meditación zen sin el gato o equilibrar el universo zen solo con el poder de la mente sin ayuda de los animales. Pues les cuento que pasó un siglo y el gato salió totalmente del ritual de la meditación zen en aquella región, pero fueron necesarios 200 años para que todo volviera a la normalidad, ya que durante todo ese tiempo nadie se preguntó por qué estaba allí el bendito gato. Muy bien. Bueno, el tomar conciencia y sintonizar la conciencia es lo que nos da la posibilidad de pasar de los viejos esquemas mentales y malos hábitos a nuevos procesos mentales y hábitos más saludables. Pero claro, para poder hacer cambios debemos conocer por lo menos tener unos conceptos básicos y claros de cómo funciona aquello que vamos a cambiar o reparar. Y esto aplica desde lo más simple hasta lo más complejo. Si yo, por ejemplo, voy a cambiar la llanta de mi carro, debo conocer unos conceptos básicos de mecánica. ¿Cómo puedo aflojar la tuerca? ¿En qué sentido la debo aflojar? ¿Cómo puedo hacer una palanca efectiva para poder vencer la resistencia de la fuerza con que fue apretada esa tuerca? Pues esto sin contar otros detalles que se deben tener en cuenta, que el auto, no sé, no se vaya a caer o no se vaya a rodar o no se vaya a estropear de alguna manera. Pues lo mismo pasa con todos los cambios que queremos hacer en nuestra mente y en nuestro cerebro. Debemos conocer unos conceptos básicos de su funcionamiento para de esta manera lograr optimizar los resultados que queremos lograr. De esta manera es como sintonizar la conciencia. ¿Qué es sintonizar la conciencia? Sería como lo equivalente a tener el control mental y emocional y lograr eliminar el sufrimiento. Y es aquí donde quiero que incursionemos un poco en el funcionamiento del cerebro. Se trata de conocer esa relación que existe entre la actividad cerebral, la conducta y el aprendizaje. Es un hecho que cambia toda la percepción que teníamos con respecto a la manera de aprender y realizar cambios de conducta. Entender el funcionamiento de nuestro cerebro nos permite incluir nuevas técnicas en los procesos terapéuticos, logrando así comprender por qué en el pasado a veces nos resultaba tan complicado realizar estos cambios. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes algunos de estos conceptos relacionados directamente
con con el área de las neurociencias. ¿Por qué las neurociencias? Porque es la que nos permite como intentar explicar de manera más sencilla cómo funcionan los millones de neuronas que existen en nuestro cerebro para producir una conducta. Y en este tema tengo un referente que admiro muchísimo y es David Bueno. Se lo recomiendo, incluso, pues, si ustedes están, no sé, puede que haya personas que estén en la docencia, en la educación, y quieran seguir investigando y quieran utilizar la neuropedagogía o la neuroeducación con sus alumnos. David Bueno es un científico genetista y profesor de la Universidad de Barcelona. Y estos son algunos apartes de sus investigaciones. Una cosa muy importante es que cualquier cosa que nosotros aprendamos, el cerebro lo guarda en un mapa mental que es como un patrón de conexiones determinado. Me explico. Nuestro cerebro está formado por células y neuronas. Tenemos aproximadamente unos 86.000 millones de neuronas en el cerebro, pero realmente no es el número de neuronas lo que nos hace más o menos inteligentes o más o menos creativos, que era lo que se creía anteriormente. Con un mínimo de neuronas podríamos funcionar perfectamente como seres humanos. Lo importante en todo esto es la utilización de esas neuronas, o sea, las conexiones que hacen unas neuronas con otras, ¿sí? Tenemos alrededor de unos 200 millones de conexiones en el cerebro. Para tener una idea, es como decir, mmm, todas las conexiones de Internet, todas las conexiones de todos los computadores en el mundo cabrían en nuestro cerebro. Todo el funcionamiento de nuestra mente, la memoria, el habla, el aprendizaje de nuestras habilidades, el pensamiento, los movimientos conscientes, todo esto depende de todas estas conexiones entre las neuronas. Es el proceso que hemos conocido como sinapsis, que una neurona se conecta con otra, con otra, con otra. Por tanto, el solo hecho de tener un pensamiento produce un cambio físico en nuestro cerebro, porque con ese pensamiento estamos generando nuevas conexiones. Lo que esto quiere decir es que cada vez que se produce un patrón o un circuito en esas redes neuronales, estamos aprendiendo. Y cuantas más conexiones haya en un aprendizaje, mejor lo vamos a recordar. Cuando nosotros aprendemos algo que hace parte de otra información, el cerebro tiene un sistema para detectar que ya tiene conexiones relacionadas con eso. Y lo que hace es activar las conexiones y suma los nuevos aprendizajes al patrón que ya tenía. O sea que lo amplía y empieza a perfeccionarlo. Un ejemplo de esto, cuando estamos conociendo una nueva ciudad, ¿sí? A medida que vamos recorriendo las calles, el cerebro va creando un mapa mental de ese lugar y lo va complementando hasta completarlo todo, dependiendo pues del recorrido que hayamos hecho. Y el cerebro tiene la particularidad de no mezclar, o sea, no confunde ese mapa de esa ciudad con el mapa de otra ciudad, o sea, sabe exactamente cuál es cuál. Ahora, si aprendemos una cosa de forma incorrecta, cualquier aprendizaje posterior sobre el mismo tema se sustentará en un aprendizaje incorrecto que va a estar ahí, o sea, no se borra, salvo en ciertas ocasiones de nuestra vida, que es en la adolescencia, donde hay una poda de células. Pero el que no se borre no significa que no podamos cambiar esa conducta. Pero se torna un poco complicado, obviamente, porque esas conexiones viejas permanecen ahí, o sea, no se borran. Las guardamos siempre. Aunque esa información que se haya grabado sea la incorrecta. Para el cerebro, si lo grabamos es porque lo vamos a necesitar y es importante. Y les digo, bueno, no significa que no podamos modificar aprendizajes incorrectos. Claro que lo podemos hacer. Pero ¿cómo hacerlo? Lo podemos hacer a través de repetir muchas veces el mismo aprendizaje de forma correcta. De esta manera terminamos teniendo más conexiones correctas que las incorrectas que se habían grabado. Pero vuelvo y repito, las incorrectas siguen ahí y en algún momento dado
pueden aparecer sin que nos lo esperemos. Más aún si ese aprendizaje estaba asociado con una emoción fuerte, que es lo que normalmente pasa, ¿no? El cerebro graba de forma más fácil si el aprendizaje está asociado con una emoción. Dentro de las emociones básicas tenemos la tristeza, perdón, la tristeza, la ira, la alegría, el miedo, la sorpresa y el asco. Estas emociones cumplen una función muy importante y es que favorecen nuestra supervivencia. Un ejemplo de esto es, si yo les pregunto qué estaban haciendo hace un año, hoy estamos a 28 de septiembre, ¿qué estaban haciendo el 28 de septiembre del año pasado? ¿Lo recuerdan? Seguramente no lo recuerdan, ¿verdad? Ahora, si yo les pregunto qué estaban haciendo el 11 de septiembre, el día que cayeron las Torres Gemelas, muy seguramente todos lo recuerdan. Lo que pretendemos con estos procesos terapéuticos es lograr que para el cerebro sea muy sencillo generar esos cambios que queremos hacer. Y la manera como he obtenido excelentes resultados es descubriendo la emoción asociada a la dificultad, o sea, resignificando esa emoción y restando la importancia a la información que había quedado registrada, y así será más fácil generar nuevas conexiones, instalando nuevos aprendizajes adecuados que queremos que queden ahí. Un ejemplo que nos aclara un poco estos conceptos. Si yo en el pasado, si en mi infancia me pegaban para que estudiara o me castigaban mucho para hacer tareas, ese aprendizaje puede estar asociado con el miedo. Mi cerebro ha asociado el aprender con la emoción del miedo. Y como todo el tiempo estamos aprendiendo, o sea, el cerebro nunca para de aprender, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, el cerebro está aprendiendo cosas, le encanta aprender al cerebro. Entonces, es posible que en la edad adulta empiece a experimentar miedo o inseguridad sin darme cuenta. O sea, sin saber por qué me siento de esa manera. Por consiguiente, es posible que evite investigar, que evite a aprender nuevas cosas. Es posible que me dé miedo socializar o intercambiar conocimientos o crear, o puede que me sienta inseguro o no vaya a querer participar de una conversación. Entonces, basado en esto y en la influencia que tienen las emociones en nuestro aprendizaje, lo que vamos a hacer en este taller es que vamos a utilizar 3 principios básicos que serán el punto de partida para emprender este viaje que vamos a hacer todos juntos. El primer principio básico es el pasado, el segundo el autoconocimiento y el tercero la programación mental. Es importante que abordemos estos 3 elementos ya que será la combinación perfecta para crecer en conciencia, para comprenderte, para sanar, para comprometerte con tu proceso de cambio hasta lograr de esta manera los resultados que tú mismo te vas a proponer. Hablemos un poquito de cómo abordamos el pasado en estos procesos terapéuticos. Estamos condicionados por todas aquellas experiencias del pasado que nos han generado algún tipo de emoción. Y todo lo empezamos a ver a través de ese cristal empañado del pasado y empezamos a identificarnos con eso y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué es que yo no logro todo lo que quiero? Y créeme, la vida no te da lo que tú quieres, la vida te da lo que tú crees que eres. O sea, todo esto tiene que ver es con la identidad, con tu identidad. Y a veces pensamos o creemos que somos lo que no somos. Me explico. Cada pensamiento que tú alimentas, cada pensamiento que te repites y llenas de energía se convierte en tu forma de vida y genera una serie de emociones que te da una sensación de realidad. O sea que tú terminas pensando que eres lo que piensas. Quizás a alguna persona le pudo ir mal en algo, o sea, o no logró su objetivo. Y basado en esos resultados, empezó a desarrollar una creencia con la cual se identificó. ¿Sí? Y apenas tú crees que eso es verdad, se vuelve como una especie de profecía, como algo que está ahí grabado, ¿sí? Como algo que no se puede modificar.
Y ahí es cuando tú dices, bueno, ¿y para qué lo intento si de todas maneras no va a funcionar? Otra persona puede, no sé, haber tomado malas decisiones en algún negocio o en una relación afectiva. Y ahora cada vez que tiene una nueva oportunidad de tomar una nueva decisión, se autosabotea. Y de paso sabotea los resultados que pueda obtener en ese proceso. Entonces, lo que quiero con esto es que encontremos dentro de nosotros mismos experiencias en el pasado que tuvieron mucha influencia, ¿sí? Y esto puede venir desde cuando éramos niños, desde cuando éramos, incluso desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Puede venir de las relaciones que teníamos también con nuestros padres, con las personas que nos cuidaban, con los profesores, con los mismos compañeros del colegio. Em, en los grupos de estudio, por ejemplo. Entonces, como ejercicio, lo que vamos a hacer es trabajar esa parte del pasado, pero como somos un grupo, obviamente vamos a tener una pequeña limitante y es que no vamos a poder trabajar temas individuales. Lo ideal sería poder hacerlo de forma individual, pero es imposible. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar temas generales y lo vamos a hacer desde el perdón. Ya en el momento les explicaré en detalle cómo podremos hacer ese proceso, que es muy interesante y es realmente muy sanador. Yo quiero compartir con ustedes tres casos clínicos a manera de ejemplo con algunas personas que lograron descubrir el origen de su trastorno o dificultad en un ejercicio que hicimos resolviendo temas del pasado. Obviamente los nombres y algunos datos los he cambiado para proteger la identidad de estas personas. Y esto se los quiero leer porque realmente lo que estas personas vivieron en su proceso fue muy revelador y lo anoté tal cual como se produjo en ese momento de la terapia. Entonces, en un estado de relajación, pues inducimos al trance hipnótico eh, y les sugería a las personas que fueran al momento donde se había originado su trastorno. ¿Sí? Y, y bueno, acá tengo este caso, el primer caso. Voy a leerles tres casos muy cortos. Gloria, una mujer de 40 años, le pegaba puños a su esposo cada vez que discutían. Ella se sentía, o mejor, ella sentía que no tenía el control. Esto es lo que relata ella en su proceso terapéutico, en estado hipnótico. Me encuentro en la casa de una amiguita, el hermano de ella nos pega, nos trata muy mal, yo tengo 7 años, él es más tosco que mi hermano, él me da más miedo que mi hermano, es mayor y más fuerte, me siento desprotegida e indefensa, mi corazón se acelera. Luego en la casa empecé a pegarle puños a mi hermano, esto ya lo cuenta ella como algo, como una información que le llega ahí en ese momento de la terapia, ¿no? Eh, Dice, luego en casa empecé a pegarle puños a mi hermano para defenderme, luego me sentía mal y esta es la razón que hace que le pegue a mi esposo. No sabía cómo defenderme, era muy chiquita, tenía miedo. Reacciono así con mi esposo para defenderme de cosas que él me dice. Siento impotencia y dolor y luego me siento culpable. ¿Ves? Entonces, fíjate cómo logramos descubrir unas conexiones neuronales que se habían quedado grabadas desde que tenía 7 años. Y cómo esta información reveladora logra que cree conciencia de esta situación y el solo hecho de crear conciencia, pues ya le da los recursos y mecanismos para darse cuenta que su esencia no era esa, que simplemente fue un proceso que se instaló en algún momento de su vida para protegerse, para defenderse, para preservar su vida. Este es otro caso de Jorge, un hombre de 45 años. Sentía miedo a invertir o a perder su dinero. Y cuenta, tengo 5 años, estoy preocupado por mi padre, por una situación económica, lo veo discutir con mi madre. Creo que tomo la responsabilidad sobre eso. Siento que mi padre no puede o no va a poder con su propia responsabilidad.
le quita el valor a mi padre. Y en ese mismo momento, él hace una reflexión en la terapia. Esto es tal cual, textual como les dije. Es la misma sensación que experimento ahora como adulto: preocupación, escasez cuando me enfrento a situaciones financieras, miedo a no tener o a que me falte. Se acumula en el colon, me afecta la digestión, me dan picadas en el estómago, colon y la espalda baja, cuasi parálisis, miedo al cambio o al futuro, o a avanzar o a dar los pasos. Entonces, en este proceso, fijémonos que se experimentan también sensaciones en el cuerpo, esas sensaciones que están relacionadas con esas emociones. De esta manera demostramos cómo somatizamos muchas de esas emociones que están ahí guardadas y con las cuales no tenemos esa conciencia. Pero el descubrirlas también hace que se genere una reflexión y logremos cambiar como la interpretación de esas situaciones, y de esta manera el cuerpo deja de generar síntomas. Entonces ahí llega una reflexión. El pasado es pasado. Es hora de dejar atrás lo que viví de niño. Eso que fue adquirido no es mío. Lo de ese momento describe el futuro inmediato cercano, porque mi auténtico ser es un ser relajado, de paz interior, no de confusión interna. La incapacidad de avanzar o reaccionar me había llevado a una confusión interna, y de cierto modo esa confusión hoy se manifiesta en migrañas, en preocupación, por no tomar decisiones, por no lograr objetivos o inconsistencias con el perfeccionismo. Trato de cargar y de tapar esa confusión interna. Esto me hace caminar como ojivado, con pena o rabia, o desconsuelo, cargando un descontento interno infundido. El otro caso es Pedro, hombre de 40 años, con miedo al compromiso afectivo. Dice en su proceso, en su terapia: tengo 8 años, mi madre está llorando, se siente herida o culpable. Mi madre se siente engañada por mi padre y yo lo adquiero para no sufrir. Siento mucha rabia interna en la parte genital, siento inconformidad por la falta de aceptación personal. Me siento incapaz de sentir o abrir mi corazón. La reflexión que hace en ese proceso es: hoy en mi vida me parezco a ella. En la relación soy cortés, pero no soy amoroso, soy plano. No me comprometo de corazón. Siento el dolor de mi madre y lo hago mío para obtener su protección. Es un acuerdo tácito, es un mal acuerdo, es un acuerdo incorrecto. Debo confiar, fortalecer y creer en mi propia capacidad de toma de decisiones. Antes no me lo permitía para satisfacer y alegrar a mi madre sobre lo que yo prefería hacer. Ella ya tiene su vida y yo la mía. Rompo el lazo de autorresponsabilidad. Yo no soy quien tiene que hacer feliz a mi mamá. Ese no es mi objetivo de vida. Entonces, fijémonos cómo estas nuevas reflexiones generan unas nuevas conexiones neuronales, que si empezamos a trabajarlo luego en otros procesos mediante programación mental, generan una influencia importante para lograr los cambios que queremos. Muy bien, esos son los 3 casos que sirven pues como de ejemplo de cómo el pasado interfiere en todos estos procesos de cambios en nuestra vida. Obvio, cada uno tiene sus propias experiencias y en estos procesos van a tener la oportunidad de reconciliarse con el pasado, ¿sí? Papá, mamá, pareja, amiga, amigo o con ustedes mismos. Ahora pasamos al autoconocimiento. Eh, el autoconocimiento es el que nos va a llevar a realizar los cambios de creencias, de pensamientos y de la manera como nos sentimos. Nunca nosotros recibimos una instrucción sobre cómo tener el control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, y mucho menos de cómo manejar nuestras emociones, ¿sí? Ni por parte de nuestros padres, ni en el colegio. Algo tan simple y esencial que sería lo que primero deberían enseñarnos, o por lo menos guiarnos y orientarnos de forma adecuada. Pero pues claro, nuestros padres
y los adultos pues tampoco sabían cómo hacerlo. Incluso ni nosotros mismos sabemos a veces cómo actuar ante esas situaciones. Pues la idea en este curso es que tú puedas abrir tu mente, puedas conocerte más, puedas tener el control de tu mente. Vas a entender en este proceso cómo influyen los pensamientos en nuestras emociones, porque a veces nos identificamos con ciertos pensamientos. Vas a entender cómo muchos de esos pensamientos que nos invaden no hacen parte de nosotros, ni de nuestra personalidad, ni de nuestra identidad. Acá aprenderán cómo eliminar pensamientos inadecuados, cómo eliminar pensamientos que se repiten, que son obsesivos, porque normalmente traemos pensamientos del día anterior, de la semana pasada, o sea, el 80% de nuestros pensamientos se repiten día a día, se vuelven obsesivos. La idea es que ustedes aprendan cómo tener el control de esos pensamientos, cómo no identificarse con ellos, cómo eliminar pensamientos inadecuados y obsesivos, para de esta manera empezar a generar emociones diferentes y empiecen a sentirse más tranquilos, más seguros, más felices. Van a poder tener una mayor capacidad de manejar sus miedos, sus rabias, los sufrimientos, esa parte un poco oculta de nosotros que está ahí, que a veces no reconocemos, a veces nos cuesta reconocer como esa sombra, ¿no? Pero es algo con lo cual tenemos que lidiar, que nos produce mucho malestar, sí, pero tenemos que reconocerlo, identificarlo, abrazarlo y empezar a trabajar precisamente en ello para mejorar, ¿no? Entonces, en estos procesos lo que vas a lograr es enfrentar esas emociones, vas a poder entenderlas y vas a poder gestionarlas de forma adecuada, que sería lo que llamaríamos inteligencia emocional. Acá van a poder derribar todas esas creencias limitantes, además de tener pues ese autoconocimiento, y van a construir la manera de ser que los va a llevar a lograr todos los objetivos. Van a poder también manejar la hipnosis como una herramienta terapéutica para que se puedan relajar, para programar la mente de forma adecuada, para programar la mente de forma positiva, para aquietar la mente, para dejar que la mente tenga momentos de reposo, de tranquilidad, ¿sí? Bueno, y el tercer punto, y muy importante, es la programación mental, ¿sí? La programación mental la hacemos con base en estados de relajación profunda y utilizamos la hipnosis, ¿no? Y es darle como la información adecuada a la mente para que nuestra mente y nuestro cerebro se enfoque en lograr esos objetivos que queremos. Todos nosotros en nuestro cerebro tenemos un filtro que se llama filtro reticular o filtro de activación reticular. Y él es el que se encarga de no darle importancia a mucha información. O sea, todo lo que vemos en el día es mucha información. Y para el cerebro sería imposible prestarle atención a todo lo que vemos. Entonces, el cerebro solamente se enfoca en aquello a lo cual le has prestado atención y se hace congruente con lo que tú quieres. Luego vamos a profundizar un poquito en este tema, pero lo que quiero que entiendan ahora es que la hipnosis nos permite como llegar a ese sistema biológico, a ese filtro reticular, darle la información que precisamos y que es la más adecuada para los resultados que queremos, y él se va a encargar de generar como esa congruencia afuera y que nos enfoquemos en lo que nos es conveniente para nosotros lograr esos cambios que queremos. Todo esto lo vamos a hacer apoyados en videos y audios de autohipnosis, los cuales ustedes van a poder tener ahí a la mano, ¿no? Son audios que están grabados con sonidos binaurales y con frecuencias de onda entre 4 y 8 Hz, los cuales inducen la aparición de ondas teta, generando estados de relajación profunda, meditación, mayor creatividad. Y bueno, las ondas teta además, según los estudios, favorecen el aprendizaje y mejoran la concentración. En este proceso
durante este reto de las 4 semanas, mm, vamos a ver esta información que es pues, fundamental para el proceso de cambio. Lo que vamos a iniciar hoy es preparando tu mente para los cambios. Voy a hacer una breve introducción y les voy a dejar un link donde pueden descargar un audio para que empiecen a programar la mente mediante sugestiones positivas y logren eh, abrir como esa conciencia y mostrarle a la mente todos esos cambios positivos que quieren hacer. Es un audio donde ustedes van a empezar a conocer un poquito cómo son estos procesos de relajación y de hipnosis. Más adelante les explico pues por qué funciona, pero es experimentarlo, ¿no? Y seguir mentalmente todo lo que yo les voy diciendo en ese audio. Para escuchar estos audios, lo que yo les recomiendo es que lo hagan con audífonos, porque como les decía hace un momento, están con sonidos binaurales, que solo se escuchan pues con audífonos y en 8D, que también se escucha solo con sonidos con los audífonos. Y en un sitio donde no tengan interrupciones, donde estén tranquilos, pueden hacerlo incluso antes de dormirse o en un lugar donde pues no tengan quien esté ahí interrumpiendo o haciendo ruido. Después de esto, vamos a trabajar la terapia de perdón, ¿no? Vamos a hacer la terapia de perdón. Ahí van a poder reconciliarse con el pasado. Esto va a ser en vivo. Pienso que en esta terapia nos vamos a demorar más o menos 1 hora y ahí van a tener la posibilidad de sanar muchas situaciones del pasado. Como les dije, vamos a hacerlo pues con temas generales. Después de que hagamos esto y sanemos muchas de esas emociones, pasamos al tema de la ansiedad, cómo controlar la ansiedad. Ahí vamos a hacer una breve introducción en vivo y voy a dejarles también una tarea, que es un ejercicio que van a hacer en una hoja de carta, un ejercicio muy sencillo que les va a servir también para el autoconocimiento y también van a tener un audio para programar la mente, ¿no? Luego vamos a pasar a unas técnicas para liberar el estrés y cualquier tipo de trastorno de ansiedad. Luego voy a enseñarles cómo eliminar los pensamientos negativos y controlar los estados mentales y emocionales. Son unas técnicas también muy sencillas que ustedes van a poder aprender y se van a dar cuenta bueno, que es realmente fácil hacerlo. Y es empezar a generar cambios en el cerebro para crear nuevas conexiones, nuevas redes neuronales, que va a ser lo que va a prevalecer ante todas esas viejas experiencias. Y por último, en el proceso, eh, vamos a construirnos desde el ser. Y aquí vamos a lograr construir la manera de ser que les va a apoyar a lograr todas sus metas y objetivos. ¿Sí? Muy bien. No sé si en este momento hay algunas preguntas antes de iniciar con el ejercicio de hoy, que realmente pues no nos vamos a demorar mucho, porque les voy a dar unas pautas y luego ustedes van a escuchar el audio que les vamos a dejar. A ver, yo miro acá cómo vamos. No sé si Angélica, tú quieras darle alguna recomendación con respecto a cómo bajar los audios. Yo les puedo dejar el link ahorita acá en el chat o igual les enviamos todo eso al correo. Ah, perfecto. También Muy me bien. pueden escribir por WhatsApp y les envío todo. Muy bien. Muy bien, entonces pasamos al tema de hoy y es preparar tu mente para los cambios, ¿no? Vamos a hacer un simple ejercicio. Quiero que piensen en eso que quieres lograr durante este proceso o en tu vida. Piensa en aquello que quieres lograr. Mm, Simplemente haz una reflexión ahí mentalmente, si quieres puedes hacerlo con los ojos cerrados o simplemente piensa en aquello que quieres y tenlo ahí en tu mente.
Muy bien, ahora, el comportamiento humano está determinado por el cerebro, ¿sí? El cerebro está buscando siempre obtener placer y evitar dolor. De una u otra manera, al cerebro le asustan los cambios porque piensan que de alguna manera puede volver a repetir aquello que le ha generado dolor o miedo o tristeza, sin darse cuenta que puede ser más doloroso el quedarse estancado y viviendo pues todas esas experiencias que no se quieren vivir. Por este motivo, lo que pretendo con este ejercicio de hoy es como infringir un poquito de dosis de dolor al cerebro, mostrándole qué malo podría suceder si tú no produces los cambios que necesitas para lograr tus objetivos, ¿listo? Y luego le vamos a mostrar a tu mente y a tu cerebro cómo te vas a ver y cómo te vas a sentir cuando hayas logrado esos objetivos. Entonces, vamos a hacer otra reflexión. Para cualquier cambio que uno vaya a producir en la vida, lo primero que hay que hacer es tomar una decisión. Y bueno, tú ya tomaste esa decisión de cambio, ¿no? Por eso estás acá. Así como cada uno de ustedes ha tomado esa decisión de cambio, quiero que piensen en una decisión que hayan tomado años atrás y haya generado un cambio importante y positivo. Ahí cada uno de ustedes, no sé, como cambiarse de lugar de residencia o cambiar de empleo o emprender un negocio o terminar o iniciar una relación o leerte un libro que cambió tu manera de pensar. Piensa en esa decisión de cambio años atrás. Ahora, quiero que pienses qué sería de ti en este momento si no hubieses tomado esa decisión de cambio en el pasado. Muy bien. Ahora, piensa qué sería de ti en el futuro si continuaras con tus conversaciones limitantes y sin tomar una decisión de cambio, sin tomar en cuenta los cambios que quieres para tu vida. O sea, ¿cómo sería tu futuro si no produces ese cambio que necesitas ahora? Muy bien. Ahora, quiero que crees una imagen mental de ti mismo que represente todo lo que tú quieres ser o todo eso que quieres lograr. Y créalo con imágenes. Por ejemplo, si, no sé, si yo quisiera, si mi problema fuera el miedo a volar, por ejemplo, el miedo a montarme en un avión, una imagen mía de verme con ese problema resuelto sería verme dentro de un avión, volando, mirando por la ventana, viéndome y sintiéndome tranquilo. ¿Cuál sería esa imagen tuya? Y quiero que la crees ahí en tu mente. Esa imagen donde tú te veas y digas, ya lo logré, o sea, ya lo resolví. Muy bien. Ahora, por qué esta información? ¿Por qué esta imaginación de estos eventos? Porque es la información que vamos a utilizar en el proceso mediante las sugestiones hipnóticas con el audio que les vamos a dejar, ¿sí? Y esto lo que va a hacer es que va a crear una motivación mucho más fuerte de cambio a la que ustedes ya tienen. Una motivación donde ustedes se digan, voy a hacerlo, o sea, no estoy dispuesto a soportar más esta situación o esta manera de sentirme y te permita, pues obviamente, involucrarte y participar en este proceso que es obviamente tu propio proceso. Entonces, muy bien, eso es todo por hoy. Las fechas ya se las mandaremos para la próxima sesión donde vamos a trabajar el ejercicio de perdón, donde vamos a reconciliarnos con el pasado. Y bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por participar. Espero haya sido de todo su agrado y hayan podido disfrutar de esta charla.